Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este video hablo sobre compresor de aire acondicionado, mantenimiento esencial antes de la temporada de verano y te voy a explicar paso a paso lo que hago y recomiendo para dejar el compresor en condiciones óptimas antes de que llegue el calor. Quédate hasta el final porque compartiré trucos profesionales para detectar fallos ocultos, reducir consumo y evitar una avería cara en pleno mes de calor. Empiezo explicando de forma práctica qué es el compresor y por qué su mantenimiento previo al verano es crítico. El compresor es el corazón del sistema de refrigeración, es el elemento que comprime el gas refrigerante y lo impulsa por el circuito. Soporta las mayores cargas mecánicas y eléctricas y cualquier fallo en él normalmente resulta en pérdida total de frío o en reparaciones muy costosas, por eso cada año antes de la temporada alta conviene someterlo a una inspección exhaustiva y a tareas preventivas que yo detallo a continuación. Antes de meterme en procedimientos, quiero que entiendas los límites de lo que deberías hacer por tu cuenta y lo que siempre debe hacer un técnico certificado: tareas de lectura visual, limpieza externa, comprobación de conexiones eléctricas básicas, medición de tensión y corriente con un multímetro o pinza amperimétrica, comprobación de vibraciones y ruidos, revisión de filtros y desagües, y verificación de soportes y aislaciones son tareas seguras para una persona con habilidades básicas y herramientas comunes si se respetan las normas de seguridad y se corta la alimentación. En cambio, manipular refrigerantes, abrir el circuito sellado, recargar gas, cambiar válvulas de servicio o reparar el propio compresor son intervenciones que en muchos países requieren certificación y equipos específicos, así que yo recomiendo contratar a un profesional para esas operaciones. Dicho esto, comienzo por la preparación y seguridad. Siempre desconecto la unidad de la red eléctrica desde el interruptor principal o desde el cuadro antes de tocar cualquier componente, bloqueo y señalizo la fuente de alimentación si es posible, uso guantes aislantes, gafas de protección y herramientas con aislamiento. Nunca trabajo con el equipo energizado salvo para las pruebas específicas y cortas que explico más adelante, y cuando haga mediciones eléctricas mantengo una mano fuera del circuito para minimizar el riesgo. Lo siguiente es la inspección visual exterior. Reviso el estado del panel del compresor, la carcasa, y el ventilador del condensador. Busco suciedad, hojas, polvo acumulado, insectos o nidos que puedan obstruir el flujo de aire. Corro si hay corrosión en tornillería, soportes flojos o patas dañadas. Compruebo que el equipo esté sólido y nivelado, porque vibraciones por desalineación o base en mal estado provocan estrés mecánico en el compresor y fallos prematuros. A continuación limpio el condensador y el ventilador. Con la alimentación desconectada retiro la rejilla protectora del condensador si la tiene y uso un cepillo suave o aire a baja presión para eliminar la suciedad entre las aletas. Si hay acumulación espesa uso un desengrasante para condensadores y aclaro con agua a baja presión evitando introducir agua en conexiones eléctricas. Si las aletas están dobladas, con una herramienta adecuada o un peine para aletas rectifico su orientación para recuperar flujo de aire. Después limpio las aspas del ventilador y compruebo que giren libres sin rozar el eje. Reviso también las líneas y tuberías, verifico el aislamiento de las líneas de refrigeración para evitar pérdidas de eficiencia. Si el aislamiento está deteriorado, lo reemplazo o lo sujeto con cinta adecuada para evitar condensación y pérdida de frío. Observo si hay manchas de aceite en las conexiones o en la base del compresor porque eso indica normalmente pérdidas de refrigerante que requieren intervención profesional. Pasando a la parte eléctrica, con el equipo desconectado inspecciono visualmente los cables, conectores, bornes y terminales, busco signos de quemaduras, derretimiento del aislamiento, terminales flojos o corroídos y presencias de humedad. Aprieto las conexiones según especificación del fabricante y, si encuentro contactos en mal estado, los limpio o sustituyo. Mido la tensión en la entrada para asegurar que el equipo recibe el voltaje correcto y estable. Las variaciones importantes pueden dañar el compresor, y si el voltaje no está dentro del rango recomendado conviene hablar con un electricista o instalar protección mediante un relé de falta o secuencia de fases, sobretensiones o un regulador. Verifico el condensador de arranque y trabajo, piezas que son causa frecuente de fallos en arrancadores. Con las medidas y seguridad apropiadas pruebo la capacitancia con un medidor de capacitores y comparo con las especificaciones del fabricante. Si la capacitancia está fuera de rango o el condensador presenta abultamiento, lo cambio, ya que un condensador defectuoso puede provocar que el compresor no arranque o trabaje forzado y se queme. Inspecciono el contactor y el relé de arranque, limpio los contactos o los sustituyo si están excesivamente erosionados, reviso la bobina del contactor y su tensión de excitación, verifico el correcto funcionamiento de termostatos o controladores para asegurar que las señales de arranque y parada sean las adecuadas.
Antes de energizar realizo una prueba de aislamiento con un megómetro entre la carcasa y los terminales para detectar fugas de aislamiento que podrían indicar bobinados dañados en el motor del compresor. Valores bajos de resistencia de aislamiento requieren intervención profesional o sustitución del compresor. Otra comprobación esencial que realizo es la medición de corriente de arranque y de trabajo con una pinza amperimétrica. Conecto y observo que la corriente de arranque no sea extremadamente alta en comparación con la nominal. Si el compresor consume más corriente de lo habitual puede haber problemas mecánicos, falta de refrigerante, obstrucciones en el flujo o un compresor degradado. Hablando de refrigerante, hago una verificación preliminar visual de fugas y de niveles, pero no procedo a recargas o recuperación de gas sin un técnico certificado. Explico sin rodeos que manipular refrigerantes está regulado y mal hacerlo puede dañar el sistema y el medio ambiente. Para detectar fugas uso métodos no invasivos como observar manchas de aceite, buscar depósitos en las conexiones y usar detectores electrónicos o soluciones jabonosas en fugas visibles. Si sospecho fuga, anoto las localizaciones y pido una intervención profesional que incluya pruebas de presión, detección con nitrógeno, evacuación y recarga con el gas correcto. Es importante conocer el tipo de refrigerante que usa tu equipo, R410A, R134A, R22 en sistemas antiguos, porque los procedimientos y las especificaciones son diferentes y la sustitución o recarga incorrecta puede provocar daños. En sistemas modernos tipo split verifico el estado de los filtros de aire y los limpio o sustituyo. Filtros sucios aumentan la carga en el sistema y elevan tiempos de funcionamiento del compresor, reduciendo su vida útil y aumentando el consumo. Reviso también el evaporador interior. Si está muy sucio o con hielo, el compresor puede trabajar incorrectamente. Limpio las serpentinas del evaporador con productos específicos o solicito una limpieza profesional si el acceso es complejo. En unidades con correas o con poleas reviso la tensión y el estado de las correas. Una correa floja patina y fuerza el motor, una correa demasiado tensa provoca carga excesiva sobre rodamientos y eje. Ajusto según las especificaciones o cambio la correa si está agrietada o desgastada. Compruebo rodamientos y soportes de motor en busca de juegos o ruidos agudos o vibraciones anormales son señales tempranas de fallo y conviene atenderlos cuanto antes. Para evaluar el rendimiento hago una prueba de funcionamiento con el sistema encendido tras las inspecciones, mido presiones de succión y descarga con manómetros adecuados y tengo la capacitación para interpretarlas, observo la diferencia de temperatura entre la entrada y salida del evaporador, delta T. Un valor típico en sistemas domésticos suele estar entre 8 y 12 grados, valores fuera de rango indican problemas de refrigerante, flujo de aire o intercambiadores sucios. También mido la temperatura del aire expulsado por la unidad exterior y la queda en la unidad interior para comprobar que el ciclo frigorífico es eficiente. Una disminución de rendimiento frente al año anterior puede evidenciar desgaste del compresor o pérdida de refrigerante. No obvio la importancia de la válvula de servicio y las conexiones, las tapas protectoras deben estar en buen estado para evitar suciedad y corrosión en las tomas de servicio. Inspecciono el drenaje del sistema y la bandeja de condensados porque obstrucciones pueden provocar retorno de agua y daños eléctricos o corrosión en la base del compresor. Limpio el desagüe con agua y, si es necesario, con soluciones desinfectantes para eliminar biofilm que obstruye. Una medida preventiva que recomiendo y aplico siempre es documentar el estado del equipo, anoto voltajes, corrientes, temperaturas y presiones, y guardo el registro para compararlo año a año, así detecto degradaciones progresivas y puedo anticipar repuestos o intervenciones. También evalúo el entorno, sombra, espacio libre alrededor del condensador y buena ventilación son factores que prolongan la vida del compresor. Si la unidad está en un lugar con acumulación de polvo o cerca de fuentes de calor, propongo reubicarla o mejorar la protección, manteniendo siempre la distancia mínima recomendada por el fabricante. En cuanto al aceite del compresor, en compresores herméticos el aceite está contenido y no requiere mantenimiento frecuente, pero en compresores semiherméticos o abiertos el nivel y la calidad del aceite son críticos. Si el fabricante indica revisión, yo verifico nivel y aspecto del aceite con las precauciones del caso y reemplazo si está contaminado o ha perdido propiedades. Un tema crítico es la protección contra sobrecargas y fallos de fase. Instalo o verifico que haya relés de protección adecuados, fusibles y protectores térmicos calibrados para la corriente del compresor. La falta de protección es una de las causas principales de fallo. También recomiendo instalar un relé de control de fase en instalaciones trifásicas para evitar funcionamiento en secuencia incorrecta que puede quemar el compresor. Respecto a ruidos y vibraciones, además de revisar anclajes y bases, a veces el ruido procede de montaje inadecuado o de interacción con la estructura del edificio. Uso almohadillas antivibración y reviso soportes para aislar el compresor de vibraciones excesivas. Si detecto ruidos metálicos internos o falta de compresión, lo más prudente es dejar de usar el equipo y llamar a un técnico porque un compresor con problemas internos funcionando puede dañarse irreversiblemente.
En temas de eficiencia y ahorro, explico que mantener bobinas limpias, filtros en buen estado, un buen flujo de aire y el refrigerante correcto reduce el tiempo de funcionamiento del compresor y su consumo energético, con impacto directo en la factura y en la vida útil del equipo, además el ajuste correcto del termostato y un uso responsable, no bajar demasiado la temperatura, ayudan a no sobrecargar el compresor en los días más calurosos. Hablando de costes y decisiones, doy pautas para saber cuándo reparar y cuándo sustituir. Si el compresor tiene averías menores y el resto del equipo está en buen estado conviene reparar, pero si el compresor ha tenido varios fallos o el sistema es muy antiguo con eficiencia baja, la sustitución por una unidad moderna más eficiente puede ser la opción más económica a medio plazo. También hay que valorar la disponibilidad de repuestos y compatibilidad de refrigerantes actuales. Finalmente, resumo lo que yo considero imprescindible en una revisión previa al verano: limpieza a fondo de condensador y evaporador, comprobación y ajuste de conexiones eléctricas, medición de corrientes y voltajes, test de arranque y observación de ruidos, verificación de condensador de arranque y contactor, revisión de soportes, aislamiento y drenaje, inspección visual de fugas y, si hay indicios de fallo en refrigerante o compresor, contactar a un técnico certificado para pruebas más profundas. Como truco profesional que siempre recomiendo y que compartiré en detalle, un equipo bien documentado con registros anuales te permitirá prever una sustitución programada en lugar de un fallo inesperado, y eso reduce costes y molestias. Además, invertir en un buen protector eléctrico y en una correcta limpieza anual casi siempre se amortiza en ahorro energético y en evitar averías graves. Termino insistiendo en la regla de oro: seguridad primero, herramientas correctas y respeto por las operaciones que requieren certificación. Si aplicas estas comprobaciones y mantenimiento antes de la temporada de verano, aumentarás la fiabilidad del compresor, mejorarás la eficiencia del aparato y reducirás la probabilidad de encontrarte con un equipo averiado en el pico de calor. Si quieres, en un próximo vídeo puedo mostrar con ejemplos prácticos mediciones con pinza amperimétrica, uso de manómetros y cómo interpretar los valores más comunes paso a paso. Mientras tanto, aplica las recomendaciones de este vídeo y, si detectas cualquiera de las alarmas que he descrito, humos, chispas, ruidos extraños, sobrecalentamiento o consumo eléctrico anómalo, detén el equipo y consulta a un profesional de inmediato. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.